Bueno, chicos, vamos a iniciar el día de hoy con la ley de Avogadro y ecuación de gases ideales, ¿sale? Recuerden que estas leyes sí nos permiten predecir el comportamiento de un gas o probablemente conocer uno de los factores que obviamente está cambiando, ¿sí? O tal vez un factor, o sí, un factor, presión, temperatura, bajo el estatus en el que están llevando a cabo el experimento, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con la primera ley, que es la ley de Avogadro, ¿sí? Descubierta en 1811 debido a experimentos, ¿sí?, realizados, donde nos dice que temperatura y presión van a ser constantes, ya no va a ser una variable, aquí tenemos dos variables, ¿sí? Y tenemos que el volumen es directamente proporcional al número de partículas de un gas. Entonces, básicamente, del lado izquierdo vamos a encontrar la fórmula matemática que nos da básicamente información al respecto, que es volumen es directamente proporcional al número de moles, o sea, el número de partículas, ¿sí? Queremos quitar ese símbolo de proporcionalidad, agregamos una igualdad y agregamos una K, ¿sí? K es la constante en este experimento, N está multiplicando, pasa dividiendo. Y encontramos básicamente una expresión en condición inicial y condición final, ¿sí? Donde nos permite predecir el comportamiento de un experimento o de un gas, ¿sale? En el eje Y vamos a encontrar el volumen en litros y en el eje X vamos a encontrar el número de partículas, moles, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Al incrementar el número de moles, se está incrementando el volumen, ¿sí? También podemos entender que si disminuimos el número de moles, se va a disminuir también el volumen en forma proporcional. ¿Dónde observamos este fenómeno? ¿Sí? Bueno, chicos, si queremos inflar un globo, imagínense que vamos a inflar un globo, ¿sí? Tenemos el globo sin nada, pero está a condición ambiental y básicamente también tenemos temperatura ambiental, ¿sí? Es constante. Si yo lo inflo, probablemente le voy a dar le voy a inyectar como 3 veces el volumen de mi boca, ¿sí? O probablemente el volumen de todos mis pulmones, dependiendo de la situación. Y obviamente se lo transfiero, ¿sí? Le voy a transferir moles, ¿sí? Moles básicamente de un gas. Por lo tanto, ese se va a incrementar en forma proporcional. Si vuelvo a agregarle 3 suplidos, se va a incrementar 3 veces el volumen en lo que yo agregué, básicamente, ¿sí? Entonces aquí estamos monitoreando el incremento básicamente del número de moles, ¿sí? Y también se ve afectado el volumen de manera proporcional, ¿sí? Si yo quiero desinflar el globo, lo empiezo a desinflar y también quito moles y estoy disminuyendo volumen, ¿vale? ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Muy bien. El nombre de la gráfica no tiene como tal, ¿sí? Es básicamente, uno la llaman como gráfica de Avogadro, ¿sí? En gases, o probablemente presión y temperatura constante versus volumen y número de moles de un gas. ¿Sí? Básicamente no tiene como tal un nombre. Vamos a seguir. Vemos un escenario, un ejemplo muy claro. Tenemos del lado izquierdo un gas, ¿sí?, confinado, ¿sí? Ejerciéndole básicamente un pistón, una fuerza. Y tenemos básicamente un mol y un litro de gas. Si nosotros añadimos un mol extra de ese gas a presión y temperatura constante, ese se va a incrementar en forma proporcional. O sea, si yo tenía un mol, agrego uno más, tengo 2 moles. Y por lo tanto también el volumen se incrementa de manera proporcional a 2 litros, ¿sí? Básicamente lo que ocurre. Ahora bien, vemos un ejercicio, ¿sí? Básicamente nos dice que tenemos 0.5 moles, ¿sí?, inicialmente, lo cual ocupa un volumen inicial de 2 litros, ¿sí? Nos está diciendo que calculemos el nuevo volumen si nosotros añadimos un mol extra a lo que ya teníamos, o sea, 0.5 moles. En total tendríamos como N2 1.5. Repito, porque estamos añadiendo un mol más de lo que yo tenía inicialmente, ¿sí? Y nos dice que tenemos tanto presión y temperatura constante. Vemos la fórmula de Avogadro, súper fácil, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es sustituir. Pueden sustituir directamente la fórmula y después despejar, o despejar primero y sustituir, ¿sí? De este lado, del lado izquierdo, tenemos 2 litros sobre 0.5 moles. Del lado derecho, X es X entre 1.5 moles. Despejo X y tengo 6 litros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Si yo incremento un mol extra, ¿sí?, básicamente lo que tenía,
inicialmente, mi volumen de estar en 2 pasa a 6 litros. O se incrementa 3 veces básicamente el volumen. ¿Sí queda claro esta información? ¿Sí? Y se fijan, chicos, esto no tiene, siempre me han dicho todos los años, profe, es que es puras matemáticas, ¿sí? Puras matemáticas, pero lo que nos importa es el resultado, ¿sí? El resultado es básicamente lo importante en química porque es la interpretación que nosotros le damos a esa información. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿No? Se ve sencillo, la verdad está sencillo, chicos, pero el problema son las conversiones. ¿Sí? Y comprensión del texto, porque siempre me dicen, profe, es que no sé identificar datos. Tengo un problema tan grave, ¿sí? En que no sé leer. Y me lo han comentado, ¿sí? Pero el detalle es de que yo siempre les digo, hagan su lista de datos, volumen, número de... Si quieren, pongan todas las variables y empiecen a tachar las que obviamente les está dando y qué los está pidiendo y qué ley pueden ocupar. ¿Sí? Porque siempre me lo han comentado. Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de la ecuación de gases ideales, chicos. Esta ecuación contiene básicamente 4 leyes, ¿sí? Fundamentales, que es la de Boyle-Marriott, la de Charles, la de Gay-Lussac y la de Avogadro, ¿sí? Ustedes esto lo pueden observar en la parte de abajo, donde de color azul estoy básicamente encerrando presión y volumen, que es básicamente lo que nos decía un poco Boyle. Luego, en color amarillo, en forma vertical, encontramos V sobre T. Estaríamos hablando de la ley de Charles, ¿sí? Si tengo en forma diagonal del lado derecho hacia el lado izquierdo, V sobre N. Estaríamos hablando de la ecuación de Avogadro. Y Gay-Lussac, que vendría siendo diagonal del lado izquierdo hacia la derecha, ¿sí? Presión sobre temperatura, que vendría siendo Gay-Lussac, ¿sí? Entonces, chicos, si se fijan, eso es muy importante, ya que a partir de estas 4 variables obtenemos una constante, ¿sí? Que obviamente aplica para todos los gases, ¿sí? Y esta constante, chicos, obviamente la van a poder encontrar en diferentes unidades. De hecho, en su formulario ustedes la pueden observar, último renglón, ¿sí? Donde van a encontrar la R con diferentes cifras numéricas, pero esto va a depender de las unidades que presenta cada constante. ¿Vamos bien hasta ahí? Voy a esperar un poco para que lo puedan ahí básicamente analizar. Profe, ¿Sí te escuchó? en la del medio, o sea, equivalencia del medio, 1.987 cal, ¿es de calorías? Sí. Ah, ok. Sí, de hecho, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Aquí les explico un poco más a detalle qué quiere decir cada una de estas variables. P es presión, V es volumen, N número de moles, T temperatura en Kelvin y R constante de los gases, ¿sí? La presión, chicos, puede ser en atmósferas, Torricelli, milímetros de mercurio, pascales, kilopascales, ¿sí? Volumen, litro, centímetro cúbico, mililitro, dependiendo de la situación, ¿sí? Número de moles, recalco. ¿Cómo calculamos número de moles? Le pregunto a Franques Ansaldo. ¿Cómo calculamos número de moles? Se podía ver en la tabla periódica, ¿no? Creo. ¿Qué veíamos en la tabla periódica? ¿Qué buscábamos? Eran los numeritos que aparecían. Bueno, es que no me acuerdo en qué estaban. Creo que estaban hasta arriba, pero eran, por ejemplo, había 3 y tantos, por así decirlo, creo. Ok. Eran Básicamente son hasta números. arriba en la esquina superior derecha, si no me Correcto. equivoco. Muy bien. Del lado superior derecho de un cuadro donde encontramos un símbolo de un elemento, vamos a encontrar la masa, ¿sí? La masa en este caso es la masa atómica, ¿sí? Y del otro lado vamos a encontrar el número atómico, ¿sí? Que son cosas diferentes, ¿sale? Aquí vamos a ocupar la tabla periódica, ya les había comentado que viene en su formulario, ahí en la carpeta en el modo. Ustedes pueden descargar la tabla periódica con números de oxidación y también otra de masas atómicas. Y la vamos a ocupar. ¿Cómo la calculamos? Número de moles, masa problema. O sea, puedo tener 30 gramos y lo divido entre la masa atómica o la masa molecular o la masa molar, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? De la sustancia,
y obtengo el número de moles. ¿Vale? Porque ahorita vamos a hacer cálculos. R, que es la constante. Fíjense bien, tenemos diferentes R's, ¿sí? Tenemos también diferentes unidades, observen, ¿sí? Esto va, ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. Y repito, ustedes pueden utilizar la R que ustedes quieran. Utilicen donde, por ejemplo, tengamos variables o unidades, ¿sí? Donde tengamos unidades similares. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo pascales en presión y tengo un metro cúbico en volumen. ¿Qué R utilizas? Vamos a preguntarle a Ruiz Pérez. Repito, si yo tengo pascales y tengo como volumen unidades de metro cúbico, ¿cuál de estas 5 R's utilizarías? La última. La última, porque básicamente la voy a utilizar para cancelar las unidades, por ejemplo, de presión y volumen, y probablemente encontrar número de moles. ¿Sí? Porque tal vez esa es mi incógnita. ¿Sí? Entonces es importante que tengan en cuenta cuál utilizar. ¿Sí? Si utilizan otra, hay que convertir. Porque si yo aquí tengo pascales y quiero utilizar la primera, ¿sí? Pues obviamente los pascales lo voy a transformar en atmósferas para que se vayan a cancelar. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Ahora bien, condiciones estándares, presión 1 atmósfera, temperatura 0 Celsius y volumen 22.4 litros. ¿Vale? Les comparto esa información porque va a haber ejercicios donde les diga específicamente condiciones estándares. ¿Sí? Recuerden que hay un punto extra, hay ejercicios de punto extra ahí en Edmodo para aquellas personas que quieran tenerlo, lo pueden hacer. Les sirve para práctica, les sirve como una guía de estudio, vaya para su examen. ¿Sí? Vamos a seguir. Vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Donde podemos observar esta ecuación, ¿sí? Fíjense bien. Tenemos un balón de básquetbol, ¿sí? El cual tiene aire dentro, ¿sí? Y dice que obviamente tiene una presión regular, ¿sí? Dentro del balón de 1.54 atmósferas. Y tiene un volumen básicamente de 7.06 metros cúbicos, ¿sí? A la menos 3. Y obviamente vamos a asumir que la temperatura de ese balón es de 25 Celsius. Determina el número de moles, ¿sí? Ahora bien, si se fijan, chicos, no tenemos condición inicial ni final. ¿Sí? Estamos dentro de un contexto, estamos en una situación nada más. Queremos saber cuál es la cantidad de número de moles dentro de ese balón, ¿sí? Conociendo sus datos existenciales. Ahora bien, yo tengo mi fórmula, P por V es igual a NRT. Despejo número de moles. R y T están multiplicando, pasan dividiendo. Aquí está nuestra fórmula despejada. Pongo mis datos, ¿sí? Presión, volumen y temperatura, extraídos del problema, ¿sí? Observo mis R's y obviamente yo puedo utilizar la primera R porque tiene atmósferas, pero tengo acá litros. Pues probablemente los metros cúbicos los voy a pasar a litros. Otro caso es que las atmósferas lo pase a pascales y utilizo la última. ¿Sale? Ya que las otras del medio pues no me ayudan tanto. ¿Sale? La que donde tengo que hacer menos conversiones es la primera R y en la última R. En este caso yo lo voy a hacer con la última, ¿sí? Vamos a transformar la presión en atmósferas a pascales, ¿sí? Ustedes pueden observar en su formulario que una atmósfera equivale a 101.325 pascales, ¿sí? Primer renglón básicamente de su formulario. Cancelamos atmósferas y nos dan pascales. Kelvin viene también en el apartado de temperatura, ¿sí? Donde para transformar a Kelvin es Celsius más básicamente 273.15. Nos da 298.15. ¿Qué hago? Voy a sustituir. Presión, ya lo tengo, 156.000. Volumen, ya lo tenía antes, ¿sí? Lo divido entre la R que estoy utilizando y obviamente en el denominador también va la temperatura. Realizo la operación, se empiezan a cancelar. Pascal se va con Pascal. Metro cúbico se va con metro cúbico. Kelvin se va con Kelvin y llegamos a unidades de mol. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestro recipiente, que es nuestro balón de básquetbol, tenemos 0.444 moles de aire.
¿Sale? ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? ¿Hay dudas? Ok, vamos a pasar a la parte de ejercicios. Adelante, tienen la actividad A4. Van a resolver estos 4 ejercicios, ¿sí? Utilizando 4 decimales y no se les olvide utilizar su tabla periódica de su formulario de Edmodo y aparte su formulario, ¿sí? Porque lo van a estar ocupando. Es importante que se vengan a familiarizar con esta información. Hay que ir haciéndolo. Léanlo bien, comprendan lo que está pasando. Si quieren, hagan un dibujo. Si son visuales, bajan su dibujo, ¿sí? Y también eso les sirve. De hecho, en física lo hacen muy comúnmente, ese tipo de casos.